Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante respecto de las aplicaciones de la domótica. Vamos a ir trabajando un poquito el escenario de los medios, los protocolos, las características operacionales de la domótica en el ejercicio propio del desarrollo de automatizaciones. Domótica como tal es una aplicación que nosotros vamos a conceptuar ejecutarse dentro de un domicilio. Pero domótica es una partecita de un todo más amplio. Vamos a abrir un poco el escenario, el campo de acción para que optimicemos los recursos, optimicemos el tiempo que vamos a trabajar esta materia y vamos a hablar un poquito del Internet de las Cosas. Domótica es parte del Internet de las Cosas y a través de los conceptos que vemos en Internet de las Cosas, nosotros vamos a entender un poco más sencillo y son de suyo los mismos protocolos, cuantos más, cuantos menos, y son de suyo las mismas herramientas, unas más, unas menos. Pero todas estas herramientas nos van a permitir que el sistema domótico que nosotros empecemos, tratemos de desarrollar, pueda ser en protocolos muy utilizados en Internet de las Cosas, implementados y controlados de manera externa. Vamos a trabajar, vamos a darle bienvenidos. Buen día. Ok, el escenario va en función de los fundamentos del Internet de las Cosas, inclusive de los sistemas embebidos. ¿Por qué? Cuando ustedes hablan de sistemas domóticos desde el contexto propio de lo que hemos estado trabajando en el tecnológico, lo que se puede hacer con los recursos, es utilizar por allí controladores de marcas reconocidas y de terceros que en el mejor de los escenarios nos facilitan la operación de sistemas domóticos elevados, ¿no? De pocos dobles y esto, pero en mucho son restringidos hasta las capacidades de lo que puede desarrollar ese equipo. Lo que vamos a trabajar en el escenario de el Internet de las Cosas y el uso de sistemas embebidos es poder construir nuestros propios sistemas controladores domóticos. Y con eso abatamos un poco los costos y personalizamos inclusive probablemente las necesidades de nuestros clientes. Vamos. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos nosotros trabajar en el contexto de la industria, por ejemplo? Cosas que se conocen, se desarrollan en el contexto de la tecnología. Es importante tomar en consideración que la automatización no solo habla de máquinas o robots que operan de forma autónoma o en función del ritmo desarrollado, sino también en función de un conjunto o grupos, por ejemplo, de robots. Aquí se habla de robots colaborativos. Los robots colaborativos son aquellos tipos de robots que en conjunto forman un proceso empresarial, un proceso industrial. Por ejemplo, el tipo de robot colaborativo que desarrolle la puesta en un lugar específico donde se necesite de una puerta de un vehículo, por ejemplo, mientras otro robot está haciendo el ajuste o el soldado de las mismas piezas. Es más o menos la soldadura de las mismas piezas, ¿no? Es más o menos la figura de estos robots colaborativos. En nuestros domicilios, en la parte de domótica, tenemos algunos tipos de robots, por ejemplo, la podadora, la enceradora, la trapeadora, que son elementos basados en ejercicios domésticos, ejercicios de clase, de seguidos de línea, de circuitos robóticos que corren circuitos preprogramados y tal, nos permiten ir considerando que son parte de los elementos que pueden integrarse a los sistemas robóticos. Para ello se necesita incurrir en simulaciones. Se necesita trabajar en este tipo de cosas, en este tipo de escenarios que nos permiten a nosotros la facilidad de poder emular el comportamiento de, por ejemplo, una máquina enceradora automática, de tal manera que usted programe la ruta o tenga una posibilidad de autoaprendizaje, de tal suerte de que le va a permitir al sistema domótico activar cuando corresponde. Pero esto conlleva que hay información que cuando usted maneja entre diversos protocolos, entre diversas plataformas, se trabaja
con un concepto de computación en la nube. Es decir, vamos a ver en el camino, si es posible, trabajar un poquito con una herramienta que se llama Node-RED. Es una aplicación que corre bajo el Chrome o bajo Mozilla. Y en ese ambiente usted realiza los flujos, las conexiones entre las aplicaciones y los sensores o los actuadores de un sistema robótico, un sistema domótico, un sistema industrial automatizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de computación en la nube, tenemos muy claro de que ahora nuestro domicilio, nuestra empresa, nuestro sistema domótico o sistema de automatización está a disponibilidad de algún hacker, alguna persona que pudiera atacar el sistema informático de nuestro domicilio. Entonces, cuando hablamos de computación en la nube, debemos empezar a hablar un poquito de seguridad. Es pertinente, chicos, que en el camino, si usted se va a dedicar a esto, tome algún curso, alguna capacitación específica en ciberseguridad, para que pueda proteger sus redes, pueda proteger la conectividad que se utiliza en su sistema domótico. ¿Ok? Ahora, plus importante hablar también de que cuando nosotros trabajamos con sistemas domóticos es posible que se vea tentado a utilizar equipos o tecnología de una sola marca, pero tener cuidado con, a veces casarse con una sola máquina es un poquito riesgoso. Nos limitamos a las cosas que puede fabricar o que tiene en disponibilidad la máquina que hemos seleccionado para poder manejar las cosas que nosotros queremos, ¿no? Dentro de nuestro contexto de sistema domótico, pero es probablemente más útil tomar en consideración de que usted desde el vamos va a tener que trabajar con diversas máquinas, diversas marcas inclusive. Es importante tomar en consideración de que cuando nosotros desarrollamos un sistema domótico debemos prever tomar lo mejor de cada uno de los proveedores o fabricantes de ciertos niveles tecnológicos. Ahora, es importante considerar de que domotizar, en términos generales, significa que los sistemas domiciliarios o empresariales se vuelven autónomos, ¿no? Se vuelven autónomos. Ahora que estamos en la era del emprendimiento y tal, no es descabellado que usted, dada estas situaciones de seguridad, usted necesite en su emprendimiento, en su pequeña empresa, tener algún tipo de control o algún tipo de automatización. Saber que una máquina, usted le tiene puesto un sensor que le va contando la cantidad de productos que va sacando, por decir así, y usted lo levanta eso a la nube y desde su casa usted puede monitorear, ¿no? Para ver si la empresa está funcionando mientras usted no está en el lugar. Los velamos en oro del caballo, dicen, ¿no? Entonces también es necesario tomar en consideración de que nosotros debemos tomar algún tipo de información o volumen de información tal que integra tecnologías, integra el tipo de información que le solemos llamar metadatos. Voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, usted habla de un PDF de un artículo de investigación científica. El artículo de investigación científica, en términos particulares, un PDF es un documento tangible, en un formato digital que usted puede descargar o puede visualizar en un computador, que tiene un autor, que tiene un grupo de revisores, que tiene una base de desarrollo considerado desde el punto de vista científico, y que no es solamente esa la información realmente que atañe a esto, sino hay un metadato alrededor de ese archivo de investigación científica, es decir, el lugar de donde usted tomó esa información, el editorial, el resumen, el abstract, ¿no? Los autores, la conferencia donde fue dictada, es decir, alguna información adicional que se circunscribe alrededor de ese documento que nosotros llamamos datos auxiliares o datos complementarios del documento que estamos trabajando, en este caso un artículo de investigación, y eso es una información también importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que usted controla su casa, ¿no?
y tiene pendiente que los sensores estén activados, desactivados, que estén alerta por si acaso hay alguna intrusión, pero también usted tiene el nivel de temperatura de su domicilio, el nivel de humedad de su jardín, etcétera, ¿no? Cosas que de pronto no consideraba son información. Y toda esa información en volumen suya, más la de otro domicilio, más la de toda una ciudadela, podría considerarse una big data, un gran volumen de datos que se serviría a un área específica, un dato correlacionado, del cual se pueden sacar patrones de comportamiento y tomar decisiones administrativas. Imagínese usted que vive en una ciudad privada, con cerramiento, con piscina, con área social, y es necesario que se controle, ¿no? Quién entra, quién sale, quién usa el área social, quién merodea dentro de las instalaciones, también, etcétera, ¿no? Entonces, de todo el comportamiento del sistema domótico de cada domicilio dentro de una ciudadela, pueden sacarse decisiones administrativas o decisiones operativas que permitan que se mejore todavía la convivencia, o por qué no, mejor todavía, que se mejore en el uso de los recursos. ¿Ok? Entonces, hay muchos temas aquí que están ligados a que, por ejemplo, cuando yo ya tengo volúmenes tan grandes, ¿sí?, puedo aplicar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial que me ayude a tomar las mejores decisiones en función de patrones específicos. Vamos a ver un ejercicio, un estudio de casos, por ejemplo, de dónde se aplicaría la información automatizada en un caso de estudio de algo que se dio en Alemania. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos ayuda a hacer reconocimiento de imágenes de todas las personas de un sector, digamos, una ciudadela, decíamos hace un momento, ¿no?, cuyas casas tienen sistema de domotización, y pueda usted evidenciar o identificar quién está ingresando para ver si es cierto que pueda visitar a aquella persona y pueda ser identificada, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con inteligencia artificial. Es necesario tomar en consideración la multiplicidad de redes de comunicaciones, el uso de realidad aumentada, que es probable que a usted le dé la oportunidad de crear escenarios o revisar su casa sin necesidad de ir personalmente, ¿no? Y poder hacer un levantamiento tridimensional de su domicilio, y con una gafa de realidad virtual usted pueda ir a pasearse en su casa desde su oficina para ver si todo está bien. Ese tipo de cosas podría pensarlos en que las puede hacer, ¿no? Usos de fabricación aditiva en impresoras 3D, hoy por hoy la idea de la computación cuántica futuro, que nos va a permitir desarrollar sistemas digitales mucho más complejos cada vez. Ahora, cosas que se pueden desarrollar en este tipo de cosas, por ejemplo, la navegación, ¿no? La navegación inteligente para poder predecir rutas, corregir rutas, definir si una flota de vehículos que están domotizados pueden ser controlados o pueden ser optimizados de tal manera de que usted pueda ahorrar o pueda reducir los operativos en ese segmento de mercado. ¿Por qué no decirlo? No digamos que domotizar o domótica significa solamente edificio inteligente. Domótica puede ser que su vehículo se vuelva en alguna medida inteligente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy un vehículo tiene un computador. Obviamente va a ser un poco más difícil que usted pueda integrarse al computador del vehículo, cerrado y sesgado por la marca específica del vehículo, no es un computador abierto. Pero tenemos mini computadores, pues. Tenemos Raspberry, el mismo Arduino, que no es un sistema embebido, pero que en alguna medida permite utilizar sensores, y con algo de conectividad, usted podría SM, Wi-Fi, Bluetooth,
conectar sensores o conectarse a una red, a un proveedor de servicios de Internet y poder hacer que su vehículo en alguna medida se vuelva inteligente. Piénselo, domótica no es simplemente hacer que una casa, un hogar se vuelva inteligente. Es quizás más profundo el concepto, cuando llegamos a analizar el IoT, en el que los sensores se automatizan y permiten cumplir funciones de algoritmos preprogramados. En el campo, por ejemplo, en la agricultura, la ganadería, el uso de la domótica, el uso del Internet de las cosas es tremendamente útil para el control de plantaciones, control de ganado, control de camaroneras, de tal manera de que usted pueda tener su oficina acá en Guayaquil y saber que su parcelita de terreno, como decía el señor presidente Lazo, todos aquí tenemos una finca, señor, que podamos controlar nuestro ganadito, ¿no? Es un poco puede ser que nosotros tengamos algún contrato con alguna finca o algún empresario ganadero, y sería bueno que empecemos a pensar que el conocimiento que estamos adquiriendo en alguna medida puede automatizar en algo el procesamiento de los datos de control o de monitoreo de instalaciones. Dentro del área médica, por ejemplo, ¿no? El saber que podemos tener algunos equipos, algunos sensores biométricos que permitan tomar algún tipo de información del paciente y transmitirlo a través de gafas de realidad virtual o realidad aumentada, y que se pueda ir analizando el mejor escenario de actuación en el caso de una intervención urgente por emergencia, sea un accidente de tránsito, lo que corresponda, de tal manera que tener el auxilio de un médico especialista, intensivista, en el caso particular de un accidente que no lo pueda manejar, ¿no? Entonces, todo esto es posible. Automatizar los campos de aplicación de la domótica y la automatización con el Internet de las cosas es tremendamente amplio. Y las instituciones de educación no se quedan lejos, ¿no? En las universidades están trabajando en infraestructura, en la adecuación de laboratorios, aulas, equipos, sistemas. Para ustedes, pensar, por ejemplo, que la aula puede ser automatizada, que las luces, que la climatización, que el registro de asistencia, ¿no? Que los datos, la información que da el docente pueda repartir atrás del docente dándole un pendrive o pidiéndole que pase el archivo del documento que hizo para la clase después de haberla dado por un sistema informático y tal, sino que todo esto es posible hacerlo pensando que la domótica nos puede ayudar. En la ingeniería de procesos dentro de la administración universitaria, cambios estructurales o cambios pedagógicos, adecuaciones, todo se puede pensar desde el contexto de en qué me sirve la domótica para hacer que el confort dentro de esta actividad, dentro de este proceso, sea mejor, ¿no? Y en torno a las personas, pues los programas académicos, la capacitación, las contrataciones, está sujetas por hoy ver si podemos nosotros capacitarnos un poco más, sacarle mejor provecho al conocimiento y desarrollar tecnología desde el punto de vista domótica, pero esto tiene que estar adscrito en los planes académicos. Esto se hace dentro de los estudios que cada 5 años hacen las instituciones de educación superior. Tecnológico investigando la nueva malla curricular. Creo que ustedes son el primer grupo o el segundo grupo que va a ver por primera vez esta materia domótica. Recién se está dando hacia la persona en el instituto. ¿Okay? Ahora, el industria 4.0 propone, decíamos, ya en la convergencia, hablábamos en la primera clase, la convergencia del trabajo mecánico a la máquina de vapor, a los equipos eléctricos, neumáticos, y luego ya la electrónica, la industria 3.0, pero la industria 4.0 ya habla de conectividad, ya habla de que las máquinas están interconectadas, que hay automatización a nivel de autonomía dentro de los equipos
automatizados. Tengo autómatas, tengo personas que son robots realmente, ¿no? Que desarrollan ciertas actividades o tareas sin necesidad de descanso o aumento de horas. Primero, trabajos probablemente pesados, en los que se necesita muchas manos, lo puede hacer un solo sistema robótico. Todos pero costo-beneficio, ¿qué me es más conveniente? Hoy hablamos de sistemas integrados. Decíamos hace un momento, hablamos de Big Data, ¿no? De poder correlacionar la información macro que tiene un sistema de automatización y analizarlo, ¿no? El Internet de las Cosas, la realidad aumentada, la fabricación aditiva, la seguridad, la información en la nube, la simulación 3D, todo eso se cumplirá en la industria 4.0. Cuando hablamos de robots autónomos, antes decía que funcionaban con algoritmos creados por programadores. Estos desarrolladores establecían los límites y las tareas que ejecutaban los robots. Sin embargo, los robots son entrenados mediante un concepto que se llama Machine Learning y utilizan redes neuronales para tomar decisiones y así ejecutar tareas más eficientes de una forma completamente autónoma. Yo tengo un ejercicio, por ejemplo, que estoy haciendo en mi otro trabajo, en el cual tomamos información de una pantalla, ¿sí? Y esta pantalla hace aprendizaje de la información que visualiza ahí y captura de toda esa pantalla la información de interés, ¿no? La información focal de interés. Ahorita cuál es la información de interés, pero de todo lo que usted puede ver en pantalla, quizás algo nomás le interese y no el resto. Ahora usted considere que una pantalla de un computador o de un equipo, un radar, un equipo electrónico, lo que corresponda, está sometido, dependiendo del área en la que esté trabajando, a sombras, reflejos, brillos, luminosidad excesiva, que puede hacer que la imagen que está tomando una cámara se vea perturbada, ¿no? ¿Y qué es lo que hace usted? No puede ajustar un control, un potenciómetro para que se vea mejor, ni estarle cambiando el brillo, la intensidad al computador para que el sistema de inteligencia artificial tome mejor las imágenes. No, el sistema de inteligencia artificial hoy por hoy está en proceso de entrenamiento. Es decir, cuando usted desarrolla un sistema basado en Machine Learning, usted lo debe poner a entrenar. Es una de las actividades que usted hace con un sistema ahora autónomo, robótico, de tal suerte de que si usted ve, por ejemplo, aquí en la pantalla, un vehículo ahora, un vehículo tiene que entrenarse aleatorio para pasar recién a la vía pública, y a la vía pública no transitada, a la vía pública controlada, ¿no? Con vehículos dummy que permitan hacer bloqueos simples, sin movimiento, para que el sistema autónomo tome decisiones, para luego intentar entrar a operar en un sistema más complejo, es decir, entrar al área urbana, donde ya esa unidad autónoma se va a someter a vehículos, ¿no? Que de pronto tienen conductores como los nuestros en Brasil, que conducimos la ofensiva, ¿no? Entonces imagínense aquí los carros autónomos, vivieran chocados, porque no tienen ordenamiento, ¿no? Entonces para que un vehículo de ese tipo opere aquí en Brasil, tendrá que venir la empresa a hacerlo a aprender a cómo es la costumbre de conducción de nuestros conciudadanos, porque eso cambia de país en país, ¿no es cierto? Entonces, no es tan así como que usted se compra un robot, ya está programado, usted lo pone encima de la mesa y él va a hacer lo que tiene que hacer. Hoy por hoy, los sistemas inteligentes, los sistemas robóticos llegan al nivel de la preparación del entrenamiento a través de técnicas de Machine Learning. Cuando hablamos de sistemas integrados, actualmente es fundamental considerar de que son tremendamente útiles para la toma de decisiones en tiempo real.
hay que hacer un paréntesis. Ojo, cuando hablamos de tecnología o sistemas embebidos que operan en tiempo real, considere usted, mi estimado amigo, que un computador es un recurso hardware, un recurso físico, tangible, que tiene como centro, unidad central o centro de operaciones, el CPU, el procesador. Dentro del CPU, el procesador. Y usted ahorita se preocupa porque si el Core i5, que el Core i7, que Core i9, y tal, el performance del procesador. Pero ojo, los procesadores están desarrollados para trabajar con un intérprete, un HMI, una interfaz hombre-máquina, que permita que el usuario, en este caso usted que está manejando el computador, pueda darle órdenes al procesador. El computador le está dando una orden al procesador. Usted cada vez que hace un clic con el mouse le está dando una orden al procesador. Y ahora imagínese que usted está manejando un sistema operativo, por ejemplo, Windows, tareas. Por ejemplo, ahorita yo estoy manejando un software de grabación, estoy manejando PowerPoint, estoy manejando estoy manejando un documento Word que les voy a presentar luego, estoy manejando para compartir la cámara de mi teléfono para grabar con mejor calidad, tanto de sonido como de video. Tengo abierta una página de Internet Explorer y por ahí un CCleaner que no debería estar abierto. Vamos a hacer me consume recursos. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando nosotros estamos tratando de un sistema operativo multitareas, lo que sucede es que nos está compartiendo con todas estas aplicaciones. Cada vez que usted está, por ejemplo, aquí en Windows, pero yo voy navegando hasta el Word y cambio de ventana, yo le estoy dando una orden al procesador que le diga al monitor que ahora presente esta imagen, ¿no? Y yo regreso a la archiva y le estoy diciendo al procesador que regresa a la imagen del PowerPoint. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez que usted cumple una acción en un computador con un sistema operativo de tareas, el recurso hardware, el procesador, la RAM, se ocupa de darle prioridad al elemento que está requiriendo una acción. Usted presiona una tecla, el sistema operativo controla que el procesador le dé prioridad a la lectura de lo que está pasando en el teclado ahorita. Si usted mueve, como yo estoy moviendo el puntero con el mouse, si usted mueve el puntero del mouse, entonces le está diciendo al procesador a través del sistema operativo que le dé prioridad al mouse para que lo pueda reubicar porque usted lo ha cambiado de posición. Esto es bueno para la forma en la que nosotros operamos el computador. Pero cuando hablamos de una máquina, cuando hablamos de un sistema automático, debemos tener mucho cuidado con esto. Porque un sistema operativo multitareas, cuando comparte recursos, puede hacer que la aplicación que usted necesite, que le entregue la información fidedigna y sin retrasos, se vea comprometida por la acción de algún recurso adicional que esté compartiendo su computador. ¿Cómo se soluciona esto? Pues mediante el uso de sistemas operativos en tiempo real. Allí el nombre de Real Time, RP. Cuando hablamos de un sistema operativo en tiempo real, yo conozco inclusive hasta un Windows Embedded, Windows embebido. Windows embebido es una versión de su sistema operativo Windows, pero totalmente reducida. No con todos los juguetes que usted tiene en su computador, que si tiene juegos, que si tiene aplicaciones para monitorear o desarrollar o revisar el disco duro. No. Lo mínimo indispensable que se pueda cargar en una pantalla táctil, por ejemplo, o en un mini computador, con efectos o con la intención de que en ese computador se vaya a ejecutar o se vaya a aplicar una tarea específica y que no esté siendo utilizado para otros menesteres, de tal suerte que el recurso que tiene ese computador, que ya de por sí es reducido, sea dedicado exclusivamente a la acción que propone se desarrolle en ese equipo.
Eso es, entre comillas, parte de la idea de lo que significa real time. Real time es un concepto operacional de un sistema operativo que probablemente no necesita ni siquiera un interfaz gráfico como el que tenemos en Windows. Por ejemplo, no necesito ver una pantalla. Con que él maneje los datos, maneje los puertos de forma adecuada y procese la data que tenga que procesar, bienvenido sea. Yo lo que necesito es conectarme, por ejemplo, si la data, el sistema de inteligencia artificial o el robot que está corriendo con un sistema en tiempo real, mientras me entregue la data por el puerto de Ethernet, por ejemplo, o el puerto serial, yo capturo la data con otro computador, estoy feliz. Mientras el computador que sea dedicado trabaje en lo que corresponde y no se maree utilizándoselo en otras cosas, que para el caso del sistema embebido o sistema integrado no tendría sentido, ¿no? Hablemos un poquito del Internet de las cosas. Como su nombre lo indica, ¿no? Hoy en día todo se puede conectar a Internet, desde la cafetera hasta las luces de la casa. Yo en estos días, me parece que el fin de semana, el domingo, les envié al grupo de WhatsApp un videíto, creo que era TikTok, que daba cuenta de una empresa que ya está sacando electrodomésticos inalámbricos. Imagínense usted una licuadora inalámbrica, una batidora inalámbrica. ¿Cómo rayos funciona eso? De la misma manera que se cargan los celulares inalámbricos, con un pequeño como llaverito redondo que se conecta a la electricidad y usted pone el smartwatch o el teléfono encima de eso y por electromagnetismo, como trabajan las cosas en inducción, por magnetismo se carga, ¿no? Entonces, la inducción magnética es lo de ahora para la carga o recarga de dispositivos electrónicos, ¿no? Y eso lo están empezando a aplicar en el electrodoméstico. Miren cómo va la cosa. Eso significa entonces que ya no necesito tener un cable conectado, que probablemente ya mismo vendrán licuadoras con botones táctiles digitales, como ya lo tienen las lavadoras, por ejemplo, ¿no? Las lavadoras ya tienen panel táctil. Antes tenían perillas mecánicas, electromecánicas. Hay algunas licuadoras que todavía manejamos electromecánicas. Pero pronto vendrán ya las licuadoras con pantalla táctil, con programación, inclusive, ¿no? Programas de licuado, qué sé yo, cosas así. Para que usted simplemente deja en la cafetera, en la licuadora, deja lo que necesite, que se licúe y usted desde su oficina puede mandar a licuar ya o desde su vehículo mientras va llegando a la casa, dejó las frutas ahí y ya las pide que se vayan licuando hasta que usted llegue a tomarse el batido, cosas así, ¿no? Cosas, imagínense las locuras que se pueden imaginar. Quizás algunos dirán, pues, el ingeniero está hablando de cosas superfluas, yo no lo haría. Amigos, esto es negocios. Hay alguien que sí lo haría. Usted piense que cualquier cosa que para nosotros puede ser irrelevante, insulsa, puede ser que tenga un cliente potencial que sí necesite esa aplicación. ¿Ya? Entonces, no lo tomemos a mal. Pilas con las cosas que hablamos, que en el camino puede ser que sea un nicho de mercado. ¿Ok? Entonces, las cafeteras, las luces de la casa, los juguetes, los periféricos, todo se puede conectar a Internet ahora. Todos estos dispositivos están enviando información a los fabricantes, lo cual sirve para retroalimentar, actualizar los drivers, los controladores, ofrecer más servicios a la medida, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas es justamente eso, que cualquier periférico, cualquier equipo, cualquier, entre comillas, cosa, cuando hablamos de cosas no son seres humanos necesariamente, pero son recursos, gadgets que nosotros tenemos dentro de nuestra casa. El teléfono siempre está conectado a Internet, hoy por hoy, ¿no? Qué sé yo, la alarma, las cámaras, en su televisor. Muchos de los recursos que tenemos en nuestro domicilio están conectados a Internet. Y en alguna medida usted pudiere automatizar eso. Hay un ejemplo, en AliExpress vende este dispositivo Sonoff, ¿no? Para el control de hasta 20 funciones en casa, cuatro líneas, 4 dispositivos, ¿sí? Y dependiendo del modelo puede ser un costo de $1. Yo estaba revisando a ver qué tan cierto es esto y hasta $19, más barato todavía, ¿no? Este es un interruptor inteligente inalámbrico para el hogar, que es un dispositivo de 4 canales, ¿sí? Con Wi-Fi, 4
atrás, depurador de cuenta atrás, control remoto, automatización del hogar, aplicaciones como EWLink. Entonces, este solo dispositivo, conectarlo ya le va a permitir, conectado a Wi-Fi y con un teléfono y conectado a la aplicación EWLink, usted puede controlar, ¿no? Es más o menos como un Alexa, pero sin voz. Usted lo activa con botones en su teléfono, con aplicaciones digitales. Entonces, ya aquí ya tiene una posibilidad de utilización. Ahora, cuando hablábamos de Big Data, justamente decíamos que la complejidad de esto se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como son los weblogs, la identificación por radiofrecuencia, los trackers RFID, los sensores incorporados en los dispositivos, la maquinaria, los vehículos, la búsqueda de Internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, Instagram, teléfono inteligente, dispositivos GPS, registros de centros de llamadas, ¿no? Es decir, todo esa maraña de cosas, de corrientes tecnológicas, manejan datos y todo ese volumen de datos se puede analizar. Eso se llama Big Data, ¿no? ¿Qué es realidad aumentada? Es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad a través de gafas, smartphones y tabletas. Es decir, a ver, no es visión artificial. Realidad aumentada corresponde a la idea de un uso, por ejemplo, de unas gafas suyas, ¿sí? Que puede ver su mundo real, pero al mismo tiempo las gafas están proyectándole alguna información, ¿no? A pesar de estar entrelazadas, estos dos términos, realidad aumentada y realidad virtual, planean revoluciones diferentes. Mientras que la realidad virtual permite crear específicamente un mundo virtual desde cero, con todo lo que queremos, pero al fin del día un mundo irreal, fantástico, pero irreal, es ficticio, ¿no? Lo que hace que la realidad aumentada, lo que hace la realidad aumentada es agregar elementos virtuales, información adicional, podríamos decirlo, en forma de gráficos o imágenes en nuestro entorno real. Como les decía, usted se pone las gafas, ve su mundo real, pero al mismo tiempo las gafas se van proyectando pequeñas imágenes que usted con la mirada y el canal probablemente la paginación de lo que quiere ver o tomando decisión con entonces, hay dos conceptos diferentes. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Un ratito. Nube, ¿no? La nube es la computación en la nube, son todos los servidores de Internet que están encargados de atender peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a la información o servicios mediante una conexión a Internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo, ¿sí? Ubicado en cualquier lugar. Y esta característica de ubicuidad le da a usted la oportunidad de desarrollar un sistema domótico en la medida de las posibilidades. De hecho, inclusive, ya mismo vamos a hablar, hay un tipo de tecnología que permite que los sensores puedan alcanzar 3, 5, hasta 10 kilómetros, quizás 15, ¿no? Pero obviamente los sensores son mucho más caros, pero ese tipo de tecnologías permite tener mayor alcance en el uso de dispositivos, sensores o actuadores. ¿Okay? Es importante que tomemos en consideración, decía al inicio, la ciberseguridad. El objetivo de la seguridad informática es mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información. Esto es gravísimo. Decíamos al inicio, ¿por qué no Rincón del Vago? ¿Por qué no Wikipedia? Porque son repositorios donde cualquier persona puede ingresar y actualizar la información, pero esa información, ¿cómo sabemos que es correcta? Puede estar más equivocada de lo que estuvo antes allí, antes de actualizar, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración que si esa data, esa información puede ser manipulada, su sistema pudiera estar en riesgo. ¿Okay? Entonces, la autenticidad de la información manejada por una computadora es lo que nosotros consideramos como hoy por hoy el recurso más preciado que tenemos luego de nuestra cédula de identidad. Es la información que tenemos alojada en nuestros equipos o peor aún en la nube. Si usted se toma una foto, tómesela con su teléfono, descárguesela a su computador y tenga respaldo de ella. Pero cuando usted suba una foto a una red social,
tomen en consideración que la imagen, la identificación de la imagen que está cargada en esa red social es suyo, su identidad, eso es suyo, pero el archivo no es suyo. El archivo es un objeto digital que está cargado, alojado en un servidor que no es suyo, que es del proveedor de servicios de Internet, y él pudiera hacer lo que le venga en gana, ¿sí? Con su imagen. ¿Cómo creen que han podido desarrollarse los sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes hoy por hoy? Les hago una reflexión. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, un poquito más o menos en época de pandemia, era el boom, ¿no? A ustedes que les gusta dejarse llevar por la novedad, por lo nuevo, y ya usaste, ya aplicaste esto, sin darse cuenta que están siendo ustedes sometidos como conejillos de indias. Cito el caso. Hace algún tiempo atrás, un par de años, salió una aplicación en la que usted le daba la posibilidad de cargar una foto suya, o sea, con la cámara, o cargar una foto digital suya, y esa aplicación le devolvía su yo después de 20, 30, 40 años. Lo envejecía. Y con el cuento de que, no, es que usted con esto se va a poder ver cómo usted va a ser. Hermano lindo, hermana linda, envejezca tranquilo, envejezca con dignidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que usted ya dio sus datos de identificación, su ID, hasta cuando esté viejo. Un sistema de inteligencia artificial ya fue progresivamente incrementando las arrugas, las enfermedades que pueden ser tipo de la piel, ¿no? Que con los años puede ir uno adquiriendo, y usted probablemente en el servidor de Facebook ya tiene la información guardada de cómo va a ser usted hasta después de 40 años, cuando todavía ni siquiera se ha tomado una foto. Entonces, si a usted no le importa lo que hagan con sus datos, trabaje libremente en la web, cargue lo que usted guste y no se preocupe por nada. Pero por favor, luego no llore. Vean que le advertimos en la materia de domótica de que cuando usted está trabajando con una red, la información que usted pone, las características, la identificación de esa información es suya. Pero el archivo que está alojado en la nube, eso no es suyo. Eso es un uso de un recurso de un tercero. Es como que usted dijera, a ver, usted tiene un pendrive con música, ¿no? Y quiere grabar un poco de videos, pero en su espacio, en su casa, su computadora está colapsando, y va y le pide al vecino, ¿no? En el departamento de al lado, por favor, no sea malito, ayúdenme con la información. El vecino dice, bueno, ok, está bien, ponga el pendrive, descarga la información, usted libera, puede seguir haciendo con su pendrive lo que quiera, pero debe tomar en consideración que las características de la información que usted ha puesto allí, es decir, el tipo de música, el ordenamiento de la música, quizás eso es suyo, eso, lo intangible. Pero en lo tangible, el alojamiento, la cantidad de memoria RAM o la cantidad de espacio en el disco duro que está utilizando esa información, eso no es suyo. Por eso pagó su vecino. Y él tiene todo el derecho de revisar hasta el último archivo de lo que usted tiene ahí. Puede ser que tenga un virus, ¿no? Digámoslo en buena fe. Puede ser que usted le ha clavado un poco de virus ahí porque le gusta andarse engañando en las computadoras sin tener precaución de que pueda ser infectado. El cliente puede ver, el usuario, el vecino puede ver la información que está allí. ¿Por qué usted se va a poner bravo si es su computadora? ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de redes sociales, mucho cuidado con las cosas que se comparten. Término importante, ciberseguridad. Preocúpese por eso. Ahora, ¿cómo se están preparando los centros públicos de investigación? ¿Cómo cree usted? Con respecto a inteligencia, están trabajando en el control adaptivo, están trabajando en robótica, están trabajando en robótica colaborativa, en Internet de las Cosas, en sensorización y sistemas embebidos. ¿Qué es sensorización? Lo que les voy a proponer el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Que usted compre algunos sensores para su domicilio, ¿no? Y empiece a domotizar su casa. Entonces, está sensorizando su domicilio. En términos de automatización y tecnología de la información y la computación, en las TICs, se está trabajando mucho en automatización, en el análisis, el uso de los
dispositivos microelectromecánicos, los sensores microelectromecánicos, los MEMS, ¿sí? En sensorización, en simulación virtual, en Big Data, en CAD. Todo eso se está haciendo en automatización. Con respecto a manufactura avanzada, se está trabajando muchísimo en el maquinado complejo, la manufactura aditiva, la ingeniería de superficies, las uniones avanzadas, es decir, en el desarrollo de tecnologías que hoy por hoy son top mundial, ¿no? Hoy por hoy ya vemos, por ejemplo, que don Elon Musk, que va a ser uno de los hombres duros del gobierno del señor Trump, recién logró resubir su Dragonfly, colgándolo de la torre de donde salió, inclusive, ¿no? La misma torre de donde nace el Dragonfly, en esa misma torre se lo recibió. Entonces, en ese sentido de cosas, estamos hablando de que la automatización a ese nivel, que es un nivel descabellado, ¿no? Ya nos permite conseguir el sueño de que va a reducirse los costos operacionales de ese tipo de uso tecnológico, ¿no? Entonces hay que tener pendiente de eso. Los centros públicos de información están reestructurando su operación con tecnologías claves, transversales en temas de interés, de lo que de estos diferentes sectores industriales requieren, ¿no? Como energía, salud, la industria pesada, la aeroespacial, la ferroviaria, los electrodomésticos, la alimenticia, la industria automotriz, la industria de la energía, ¿no? Entonces, hay muchos usuarios, muchos sectores industriales y muchas entidades adscritas a los gobiernos que necesitan automatización. Y ahí es donde los centros públicos de investigación están empezando a tratar de buscar soluciones, ¿no? Ahora, definamos un poquito más, ¿sí? Un poquito más ya para entrar en materia de esto del Internet de las Cosas o la domótica como tal. La domótica, Internet de las Cosas, ¿no? Es un concepto tecnológico que circunscribe la unión de objetos físicos ya de manera digitalizada, automatizada. Cuando decimos cosa, nos referimos con esa palabra a aquello que se designa, ¿sí? A todo aquello que es real, que es concreto. Decíamos hace un momento, una máquina, un sensor, un computador, es algo real, ¿no? Un actuador, es algo real, ¿ya? Eso es un objeto, es una cosa, y eso es lo que se le da hoy por hoy conectividad web, y estamos empezando a hablar del Internet de las Cosas, ¿ok? Son objetos físicos que tienen capacidad sensorial, capacidad de actuación, y que están conectadas a Internet, eso es tremendamente importante. O lo que es lo mismo, ¿sí? A una red de objetivos de nuestra vida cotidiana que están interconectadas y se comunican. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, yo tengo un equipo domótico de una marca X y un equipo domótico de una marca Y. Y el equipo domótico de la marca X está conectado digamos, en el área principal. El equipo domótico del área Y está conectado de pronto en las cosas más costosas, más delicadas, una caja fuerte, algo así, ¿no? Entonces, todos estos equipos, todos estos dispositivos pueden estar supervisados y controlados hoy por el Internet de las Cosas, ¿no? Hablemos un poquito de las características del Internet de las Cosas y de la domótica como tal, ¿no? Son inteligentes hoy por hoy, sí, son tremendamente inteligentes en tanto y en cuanto tengan un computador en el que trabajar, ¿no? Se basa en arquitecturas distribuidas, es decir, yo tengo mi estructura de datos en Y, en estrella, ¿no? Y ese tipo de bus nos permite tener una arquitectura que puede interconectar todo tipo de recursos ahí, ¿no? Distribuido. Aprovecha todos los estándares que existen en la actualidad y se dispone a utilizar estándares nuevos. Es decir, hoy por hoy, cosas cotidianas que vemos hoy, la domótica ya está utilizando bastante el Wi-Fi de nuestro domicilio, ¿no? Está utilizando estándares actuales o estándares nuevos.
¿sí? Aprovecha entonces esos estándares. Aún no existe, esto es importantísimo, aún no existe, tanto para la domótica como para el Internet de las Cosas, aún no existen estándares propios, ¿no? Para IoT. Existen estructuras, estándares genéricos de los cuales nos adscribimos para tratar de construir nuestro sistema domótico. Los dispositivos hacen uso de sensores y actuadores, siempre. El ancho de banda de los dispositivos es una prioridad. Esto es tremendamente importante. Saber cuál es el ancho de banda que está contratado para efectos de poder saber cuáles son las potencialidades o los recursos con que contamos para poder domotizar un vehículo. Si quiero o puedo transmitir video, dependerá pues de cuál es el ancho de banda que tengo contratado para ver si es factible transmitir un video, ¿no? El ancho de banda entonces es prioridad. La eficiencia energética, dícese, que no tenga menos de 5 años de vida, ¿ya? Entonces, revise su medidor, revise los niveles en el que está y si está muy bajo, pues preocúpese, si está muy alto, preocúpese también, ¿no? La escalabilidad es importantísimo en esto, ya que nosotros cuando construimos un sistema domótico, modularizamos, lo que muy probablemente hagamos es comprar diversas marcas e integrarlas, ¿no? Y estas marcas tienen versiones o escalabilidad respecto a sus productos. Entonces, debemos ir pensando a futuro, a nuestro cliente o a nuestros usuarios en casa, de que un gadget más, un televisor más, ya significa un uso más del recurso inalámbrico, ¿no? Que está conectado el Wi-Fi en este caso. Entonces, hay que tener precaución con eso, ¿no? Ya hablamos de real time, ya hablamos de alojamiento en la nube, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de arquitectura del Internet de las Cosas, debemos considerar primero de que existe esta estructura, esta pila de protocolos IP, que es lo que normalmente utilizo para cuando yo quiero transmitir una información por Internet, ¿sí? Entonces, cuando usted va a trabajar en información de Internet, debe considerar que usted está utilizando el protocolo IP y el protocolo IP tiene una pila de subprotocolos y tiene niveles, ¿no? El primero es el nivel físico, la capa de Ethernet, el Wi-Fi. Para nuestro sistema domótico será la percepción, ¿no? Serán los sensores como tal, los actuadores. Luego, la pila IP nos propone el uso de IPv4 o IPv6 que ya está entrando a desarrollarse, ¿no? Y sobre el IPv4 está otro protocolo que se llama TCP y el UDP, que son estructuras o formas de enviar la información de máquina a máquina con que tenga o no una especie de acuso-recibo, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas capas se conocen como la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de enlace, ¿no? La capa de enlace de datos, la capa de networking, la capa de transporte y la capa de aplicación, ¿no? Especificando respecto a los protocolos IoT, tenemos casi lo mismo, ¿no? En la capa de enlace de datos también se trabaja con Ethernet, se trabaja con Wi-Fi, se trabaja con GSM, pero también se trabaja con LTE, con LoRa, con Sigfox, ¿sí? Entonces, en alguna medida son bastante equivalentes la capa de enlace de datos. En la capa sensorial nos damos cuenta de que también se utiliza, perdón, la capa de networking también se utiliza, ¿sí? El protocolo IP, ¿sí? En la capa de transporte también utilizamos UDP y TCP. Y en la capa de aplicación de los datos, ya nosotros para el Internet de las Cosas no necesariamente utilizamos IoT como tal, no utilizamos HTTP como tal, sino que utilizamos MQTT, que es un protocolo de comunicación de datos rápidos, de caracteres, que en conjunto forman una trama que a nosotros le entregamos al usuario final para que pueda decodificar esa trama y sacarle provecho, ¿no? Entonces, si nos vemos en el contexto de la arquitectura de red de un sistema domótico, debemos dividirla en tres. Primero sería la capa de percepción, segundo la capa de red, y tercero la capa de aplicación, ¿ya?
Esto sale del NIST, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, ¿no? Esta información ortográfica sale de allí. Hablemos un poquito de las capas IoT. Si ya que nos vamos adentrando en la capa de sensores, ¿sí? En la capa de firmware, hardware, nosotros podemos manejar una multiplicidad de opciones. Eso es importantísimo. Es decir, usted puede trabajar con procesadores ARM, ¿sí? Usted puede trabajar con Raspberry, usted puede trabajar con AMD, con Qualcomm, con Marvell, con Nvidia, con Electric Int, con Arduino, con Microchip, con Intel Galileo. Es decir, todas estas marcas, todas estas empresas que tienen su nivel de grandeza, lo que hacen es permitirnos que un procesador, llámese por ejemplo este ESP32, interconéctese con una aplicación software a través de el uso de plataformas ya constituidas, ¿no? Procesadores ARM, procesadores AMD, tecnología de comunicaciones como Qualcomm y cosas por el estilo. Ahora, también por allí los recursos menores en este caso son los Arduino, ¿no? Ahora, esta aplicación va a ser manejada por el desarrollador, ¿no? Que le va a permitir integrar el sistema para que lo deje llave en mano, para que el usuario final simplemente lo habilite o lo deshabilite o le haga configuraciones básicas de tal suerte de que el equipo domótico siempre esté funcionando, ¿no? Luego de los sensores vamos a la parte de los elementos de borde de red, ¿no? Los device gateway o los device management que tienen la particularidad de ser dispositivos que en alguna medida pueden ser distribuidos. Es decir, para mí, por ejemplo, los dispositivos de borde de red son aquellos dispositivos físicos escalables que trabajan en tiempo real, que tienen una alta performance y son interoperables en datos y administración de dispositivos, y son versiones que pueden intercambiarse entre el proveedor de la información y el consumidor de la información, ¿no? Cuando hablo de publishers y subscribers, se trata de la máquina o el equipo que levantó la información a cualquiera de estos elementos, ¿sí? Lo tomó, lo envió a la nube y en algún momento pues, fue decodificado y entregado ese mensaje a algún usuario final, ¿no? Cuando hablamos del manejo de datos, inteligencia artificial, aquí hay una aplicación bastante interesante, porque hace un rato nosotros hablamos de la Big Data, ¿no? Y esta capa donde encontramos el HTTP, el Data Enrichment, ¿no? El Platform Discovery, por ahí los eventos de real time y tal, cada una de esas características que trabajan en sincronía y en sintonía nos permiten ir ajustando algún tipo de algoritmo para que el dato pueda ser corregido, pueda ser procesado, preprocesado, o sea, en caliente, nos sirva para sacarle el mayor de los provechos a la tecnología, ¿no? Entonces, por aquí entramos a la capa de aplicación, ¿no? Y en la capa de aplicación podemos tomar en consideración el alojamiento en la nube, ¿sí? Las plataformas que proveen controladores para construir aplicaciones. Entonces, dentro de estas aplicaciones están las que nosotros vamos a utilizar a partir del día de hoy. Veamos una aplicación, ¿no? Yo tengo por allí en la práctica ok, la capa de aplicación está orientada al uso, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, de los periféricos que interconectan los sensores. Por ejemplo, Zigbee necesita un controlador, un roteador específico, ¿sí? Para
interconectar todos sus sensores. Claro, también se puede conectar al Wi-Fi para que pueda levantar sus sensores a través del modem Wi-Fi, pero todos los sensores Zigbee se controlan o se concentran en un, vaya la redundancia, un controlador Zigbee, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones que pueden ser de uso particular, porque alguien ya las desarrolló, las puso a disposición para que usted las siga usufructuando, o usted mismo las puede desarrollar, ¿no? Un caso de estudio en Alemania, que es lo que les comentaba hace un rato, es, por ejemplo, la optimización de las rutas de los vehículos de recolección de basura, ¿no? La idea es que hay un sensor que monitorea la cantidad de residuos que está en el contenedor donde la gente debe botar su basura. Nosotros creo que debemos poner alrededor del contenedor y dentro del contenedor sensores para poder identificar qué basura. Así somos desordenados. Pero la idea de este ejercicio fue que ellos hicieron un proyecto de recorrido inteligente, ¿no? Instalaron sensores dentro de los tachos de basura, donde se colecciona la basura del barrio, por decirlo así, ¿no? Y cuando se alcanza un porcentaje demasiado grande, ¿no? Que pasa de la cota preprogramada y emite una señal a un centro de informático donde se toma esa llamada del tacho, ¿no? Y georreferenciado como debe estar, le dice, yo estoy en tal posición o soy tal tacho en tal posición con tal nivel de carga. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema domótico? Para ajustar los costos, lo que se hace es programar la ruta de tal manera de que el recorrido sea lo más óptimo posible, que no llegue al verificar los tachos que están vacíos. Eso es la idea que se propuso y se logró acá en este ejercicio, ¿no? Entonces, ya hemos hablado que algunas de las aplicaciones de la domótica están entre la industria, las tecnologías X, Y, Z, ¿no? Ahora hablemos un poquito ya más de las tecnologías de acceso. Nosotros tenemos muy conocido Wi-Fi y Bluetooth, ¿no? Wi-Fi es un tipo de protocolo de Internet que permite hacer un match inalámbrico, el Wi-Fi, inalámbrico y poder conectar a algún sensor, a algún distribuidor de servicios de Internet para que le permita a usted conectar su sistema domótico, ¿no? En más baja escala, conexiones más cercanos, con línea de vista, entonces tenemos el Bluetooth, ¿no? Por allí, el que decía espectacular que permite trabajar a mayor distancia es el LoRa. Ya hablaremos de él un poquito, ¿sí? Entonces, en los últimos años, hay un conjunto de tecnologías inalámbricas conocidas como Low Power Wide Area, LPWA, que circunscribe el concepto de lo que significa LoRa hoy por hoy. LoRa era una capa física, o Layer 1, que desarrolla una modulación, ¿no? Que la controla una empresa francesa, o la desarrolla una empresa francesa llamada Cycle, que ahora realmente se llama Semtech. Está optimizada para comunicaciones bidireccionales de largo alcance y bajo consumo de energía. Esta es otra cosa que no hemos hablado mucho respecto al uso de la energía de los sistemas domóticos que vamos a instalar. ¿Okay? Está optimizada para crear microcontroladores. Para hacer comunicaciones, perdón, ¿no? Optimizada para establecer comunicaciones bidireccionales de largo alcance y bajo consumo de energía. LoRaWAN está abierta y se puede acceder desde el sitio web de LoRa Alliance. LoRa opera en la banda de los 968 a 915 MHz, es decir, está trabajando casi en la banda de la línea celular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque de pronto hay una perturbación y no la hemos advertido y resulta que lo que estamos haciendo es trabajar con un campo inapropiado o en un ancho de banda inapropiado. ¿Ok? Ahora, Sigfox es un tipo de tecnología que es muy útil, pero casos prácticos acá en Ecuador, de lo que conozco y me han comentado,
solo por el sector de Loja, por allá en la sierra, se, digamos, tomaron la molestia de invertir. Loja estuvo más de un año instalado aquí en Ecuador, instalaron antenas por todos lados, vieron que eso no caminaba, que la gente no se emocionaba por automatizar su domicilio y terminaron llevando prácticamente todas las antenas. Una por ahí me indican que ha quedado por Loja, entonces en Loja es el único lugar donde pueden hacer ese tipo de tecnología, ¿no? Ahora, a lo que yo iba. Sigfox es una tecnología que se asemeja mucho a una central telefónica, por ejemplo, ¿sí? Digamos a CNT o a Movistar o a, ¿cómo se llama? Claro, ¿no? Donde se necesita para que el distrito o las personas que viven alrededor de ese domicilio puedan acceder al servicio. Usted necesita poner una antena lo más cerca posible para efecto de que ese grupo familiar y todos los que han adquirido el servicio puedan acceder a él. Entonces LoRa necesita de que haya internet, primero que nada hay una conectividad para poder establecer el diálogo hacia el mundo exterior, pero los controladores LoRa pueden hablar entre sí. Ahora, es imprescindible que haya un access point para poder conectar mi equipo LoRa. ¿Okay? Esa es la estructura de Sigfox, que es la parte inicial, todo tipo de sensor, luego viene el procesamiento de la información y con ese servidor Sigfox, a través del servidor del cliente ya se puede descargar, se puede consumir la información que se ha levantado desde los sensores, ¿no? Hablemos un poquito de las comparaciones de Sigfox versus LoRa, que digamos que son las más útiles o las más quizás hasta convenientes en el mercado. Trabajan ambas en la banda de frecuencia de 868 a 902 MHz. Sin embargo, Wi-Fi trabaja en 88, perdón, en LoRa trabaja en 433, en 868, en 780, en 915 MHz, ¿sí? Rango urbano de 3 a 10 kilómetros en Sigfox y de 2 a 5 kilómetros en LoRa, ¿no? En campo rural trabajamos a 30 a 50 kilómetros de distancia donde puede estar el sensor del controlador dicho por Sigfox, ¿no? Y 15 a 20 kilómetros por LoRa. Vamos a el tamaño del paquete, ¿no? El tamaño del paquete para Sigfox es de apenas 12 bytes. El tamaño de LoRa es definido por el usuario, pueden ser más, pueden ser menos, ¿no? Los dispositivos por access point en Sigfox usted puede conectar hasta 1 millón de sensores, pero en LoRa usted puede contar máximo 100.000 sensores, que ya es extremadamente alto, ¿no? El número. El estatus está en desarrollo, ambos, ¿sí? En este caso, LoRa se prevé de que pudiera estar lanzado o pudiera haber sido lanzado en el 2015, ¿no? Todas utilizan topología estrella, ¿sí? Wi-Fi, que el estándar inicial fue 802.11, el protocolo de comunicaciones inalámbrico Wi-Fi es el hoy por hoy más utilizado, ¿no? Trabaja en la banda de 802 megabytes a 802.11 tipo B y tipo G, y trabaja en la banda de los 5 GHz. Ahora, vamos a concluir con la siguiente idea. A mí se me ocurre trabajar un ejercicio. Vamos a hacer dos iniciales. Uno primero que va a proponer que usted, probablemente usted ya ha utilizado en la materia de microcontroladores este recurso, ¿no? Se llama Walkwi, ¿sí? Walkwi es un recurso que le permite a usted emular un microcontrolador, ¿sí? Voy a lanzar Walkwi.
el certificado, no puedo entrar, vamos directo a la página web. Aquí. Mira, Walkway. Y aquí está. Walkway. Yo le voy a pedir que ingrese a la página de Walkway, ¿sí? Y vea cómo opera un ejercicio cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, te gusta, ¿sí? Y este dispositivo, usted ya vio robótica, ya tiene más o menos la idea de cómo va la cosa, ¿no? Respecto de la codificación para este tipo de dispositivo. Yo tengo el sensor de ultrasonido y pues entonces habilitaré, deshabilitaré alguna activación a distancia y tal, ¿ya? Y cuando usted ve que el circuito está operando, que es correcto, que funciona bien, ya entendió bien el circuito, ahora vamos a tratar de pensar cómo automatizar eso, ¿no? Hay una que se llama ThinkSpeak. Y en ThinkSpeak vamos a utilizarlo para desarrollar dashboards que permitan que usted pueda visualizar información de los diversos sensores. ¿Ya? Entonces, esa es una primera idea. Vamos a hacer un ejercicio en el transcurso de los días. Les pediría por favor que vayan a Walkway, descarguen una aplicación, estudien, la trabajen y luego hablamos de cómo hacer la tarea para poder evaluar, ¿no? Pero me interesa que trabajen con ThinkSpeak y con Walkway, más quizás con ThinkSpeak, que luego vamos a demostrar cómo es que se hace el emparejamiento del el equipo, llámese este tipo de, perdón, este tipo de dashboards, ¿no? Este tipo de equipos eh, son totalmente manejados en web. Luego veremos otro que nos permita por ahí desarrollar algún tipo de aplicación para control de forma remota de alguna actividad que se haya dejado automatizando, ¿no? En nuestro domicilio. Bastante interesante. Entonces, por favor, vayan a Walkway, a ThinkSpeak, ¿ya? Y de antemano, comentando una siguiente idea, pero me gustaría ya conversarlo con ustedes más en presencial. Es esto, un ejercicio que permita crear un sistema de hogar inteligente con un ESP32, ¿sí? Y hoy por hoy con alguna plataforma tipo Alexa. Dentro de la lista de materiales de lo que yo estaba trabajando aquí el día de hoy para el ejercicio, vamos a ver si lo manejamos como proyecto de la materia, ¿no? De finalización de la materia. Yo estaba buscando los recursos en páginas web que puedan permitirnos acceder a ellos. Por ejemplo, a mí me está dando ganitas de comprarme uno de estos para poner en mi casa, está económico y aquí en Ecuador, pues, es un parlante inteligente, una Alexa, así es lo más barato que usted puede conseguir. Eh, Amazon es uno de los sitios de venta más conocidos del mundo, ¿no? Usted puede consultar ahí cosas de esa Echo Dot o Echo O, son mucho más caros, ¿no? Aquí hay un Echo O, el básico,
Hay un Echo Pop, un parlante inteligente y compacto que vale $39, 49 y sigue subiendo $99 y tal. $10 está chévere, está barato, ¿no? Pero acá está puesto en el país y vale 45, ¿no? Si usted lo puede cotizar mejor, y vemos, ¿no? No sé si hacemos una actividad en el curso, a eso que les gusta vender humitas, sándwiches en el instituto, allá los profesores pedimos permiso para que nos dejen vender algo, hacemos un ejercicio como hicieron en vinculación, gestionamos recursos y compramos algunos periféricos, ¿no? Que creo que el más carito es este quizás, porque de ahí son resistencias, transistores, que cuestan centavos, ¿no? Que nos van a permitir construir este equipo. ¿Cuál es la idea? Que creemos una aplicación basada en un ESP32, ¿no? Que se pueda comunicar con Alexa, ¿sí? Para indicarle qué elemento prender, en este caso sea foco. Obviamente pues, trataremos de que o el ejercicio lo hacemos con focos para un ejercicio de domótica o en el mejor de los escenarios lo hacemos activando algo real del instituto, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, en ese sentido de cosas, les propongo la idea, queda a diálogo de ustedes, el día sábado conversamos, de si les interesaría hacer este proyecto, ¿no? Tengo ya prácticamente toda la información, hay que sacar los costos y buscar el financiamiento para poder desarrollar esta aplicación. No es, por demás compleja, no es necesario ni siquiera tener completamente el esquema eléctrico, pero podemos acceder a él y trabajarlo, ¿no? Es un proyecto que alguien hizo, es muy simpático. Hay que aprender, hay que desarrollar una placa de circuito impreso. Entonces, eso es quizás uno de los costos más altos, ¿sí? Pero no tanto, si acaso, como el Amazon Alexa puesto aquí, que está a razón de $5, ¿no? Entonces, chicos, dos actividades. Vayan navegando en Walkly, en ThinkSpeak, y en la siguiente clase vamos a armar un ejercicio en el cual nosotros vayamos a domotizar, vayamos a monitorear nuestro Arduino, nuestro ESP32 desde otro lado, ¿no? Desde la web. Luego haremos un poco más avanzado el ejercicio, llegaremos al uso del teléfono para poder monitorear y tal, pero es importante que usted tome en consideración de que sí es necesario que tengamos, por ejemplo, por eso decía, hacer un ejercicio práctico para poder tener cuando menos un ESP32 conectado con un Alexa, haciendo algo de Internet de cosas, algo de domótica, ¿no? Para que nosotros podamos ahora, este otro recurso que estamos definiendo ahorita, ¿no? Poder automatizar el diálogo a través de un dashboard y podamos nosotros desde un teléfono, desde un computador, hacer que se activen nuestros sistemas que se vayan a conectar a estos equipos que vamos a hacerlo, ¿no? Que no sea solamente con Alexa, que no sea solamente con un pulsador, sino también con una aplicación telefónica, con un dashboard o con una computadora se pueda activar. ¿Ok? Chicos, es lo que teníamos para contar el día de hoy. Un gusto saludarles. Nos estamos viendo, Dios mediante, en el próximo video. Saludos.